Muy buenas chavales, bienvenidos a la segunda parte del vídeo sobre el hackeo del ventilador. Vale, os dejo por aquí arriba el enlace del anterior. Y muchos me pedisteis cómo había hecho el código y el diseño y todas las cosas para hacer que funcionara. Y hoy vamos a hacer un de 0 a 100 de cómo, usando los datos que cogimos en el vídeo anterior, vamos a preparar un sistema para conectar el Home Assistant al ventilador a través de un ESP32 y un C1101. Y vamos a ir parándonos donde pueda ser un poquito más interesante. Así que vamos al lío. Esto es el diseño de lo que tengo en mente. Por un lado tenemos nuestro Home Assistant. El Home Assistant le hemos instalado un plugin de MQTT para que la comunicación sea más fácil. Hay otras maneras de hacer esto, lo sé, podemos usar el SP Home, Tasmota, pero nosotros vamos a centrar en el MQTT, que a mí me parece la opción más sencilla así de primeras. La comunicación del MQTT va a través del Wi-Fi, se comunica con el ESP32 que recibe las órdenes del Home Assistant y este, a través de las señales que hemos capturado y que podremos replicar con RF, se las enviará al ventilador. Vamos a hacer esto paso por paso. Antes de entrar en harina, quiero explicar un par de cosas para tenerlas todos claro. ¿Vale? Lo primero es que voy a usar Platformio con Arduino, es decir, generalmente aquí se defiende mucho el SPIDF, pero en este caso, para que sea más fácil y asequible para todos, voy a usar Arduino porque el código es mucho más sencillo de usar y mucho más amigable de cara a la gente que está empezando en esto. Y vamos a usar un C3 y un C1101. Os dejo los enlaces en la descripción, ¿vale? Por si queréis replicar este proyecto, que sepáis que lo tenéis todo ahí. Vamos a empezar configurando nuestro Platformio. Esto sería más o menos el código que aparece nada más arrancar el Platformio y crear el proyecto. Os dejo por aquí las características y vamos para adelante porque esta parte la quiero pasar muy rápido. Lo primero que tenéis que hacer siempre que uséis un nuevo chip y que montéis algo, lo primero es ver que funciona. Así que vamos a hacer un Hello World muy rapidito y probar si esto está como debe. Y no funciona porque el C3 es un poco especial, ¿vale? Comparte el USB. Bueno, la cosa está en que hay que añadir un par de variables aquí en el Platformio para que funcione. Ahora con estos cambios le damos a compilar, subimos y vemos que funciona. Ahora que tenemos el Hello World funcionando y sabemos que el hardware nos va a echar fuego cuando lo enchufamos, vamos a empezar a añadir las librerías que necesitamos. El siguiente paso para tener todo un poco más organizado es que vamos a ir generando ya los ficheros CPP y los .h, les ponemos las cabeceras y tirando. Lo primero que tenemos que ver es qué queremos que haga nuestro software más o menos. Es muy sencillo, queremos inicializar una radio, tener Wi-Fi, tener MQTT y luego que en el bucle principal vaya recibiendo los mensajes MQTT y que cuando tenga que hacer algo actúe sobre el ventilador. Con el esqueleto que nos hemos hecho ahora de las funciones podemos empezar a programarlas ya sabiendo lo que queremos hacer. Lo primero nos vamos a centrar en el Wi-Fi. El Wi-Fi es muy sencillo con Arduino, no quiero entrar mucho, hay un millón de tutoriales de cómo hacerlo, así que lo configuramos, lo inicializamos, generamos aquí un fichero secret que llamo yo, donde va la SSID y el password, cada uno tendréis el vuestro, y inicializamos la conexión. Y una vez que hemos añadido el init Wi-Fi a nuestro main, ya podemos hacer la primera prueba de que esto se conecta a la Wi-Fi. Es lo más importante, así que le damos a subir y a programar. Sin embargo, ahora cuando le hemos dado a compilar nos ha salido un error, ¿vale? Lo he dejado aquí porque creo que puede ser importante para la gente que esté viendo esto y le esté dando el mismo error. Nos dice que falla el SPI. El SPI es una librería que el Platformio no la trae por defecto como si hace Arduino en el IDE. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir al Platformio ini poco a cosa y tirando para adelante. Y ahí tenemos la IP, es decir, estamos ya conectados a la Wi-Fi de casa. Primer paso completado. El siguiente paso va a ser replicar esto mismo pero con el MQTT. Necesitamos conectarnos a nuestro servidor de MQTT. Esto ya también daría para otro vídeo. Supongo que todos tenéis un servidor MQTT funcionando, ya sea en el Home Assistant o como un servicio externo, y lo único que necesitamos en este caso sería poner la dirección IP donde va a estar nuestro servidor MQTT, nuestro puerto, que por defecto es el 1883, y un nombre para nuestro dispositivo, ¿vale? Aquí le hemos llamado fan MQTT, no pasa nada, podéis poner el que queráis. Básicamente necesitamos un PubSub client y un Wi-Fi client, es decir, uno que sepa cómo publicar y suscribirse y otro que sepa cómo conectarse a la Wi-Fi. Inicializamos esto con los parámetros que le hemos puesto antes y ya estaría, poco más. Eso sí, para hacer esto funcionar necesitamos una función de callback. ¿Qué es una función de callback? Es una función que se va a ejecutar cada vez que nuestro MQTT reciba un mensaje. Es decir, cada vez que se reciba un mensaje se va a llamar esta función con los parámetros que aquí tenemos, el topic, los datos y la longitud de los datos. Y ahí seremos nosotros quienes decidamos qué hacer con estos paquetes. En nuestro caso, para hacer la vida más fácil, vamos a de momento poner un print de los datos que nos vienen, de qué topic nos llegan y qué datos hay. Recordad que aquí estamos yendo un poco más rápido porque al final no deja de ser cosas que podéis encontrar en muchos tutoriales en internet. Además del init, el MQTT funciona de una manera especial. Requiere llamarse a una función específica en cada ciclo de vuestro loop principal. Es decir, tenemos que generar una función para llamar a ese loop interno del MQTT client. Con esto podría parecer que está todo listo, pero nos falta un paso muy importante que es la conexión. De momento hemos definido el MQTT client
y lo que tiene que hacer, el loop. Pero no hemos dicho todavía que se conecta al servidor. Entonces el siguiente paso va a ser implementar una función que lo que haga sea conectarse al servidor de MQTT y comprobar que la conexión es buena como nosotros queremos. Es decir, que se van a poder enviar mensajes de un lado para otro. Una vez que estamos conectados, ahora sí que nos podemos suscribir a un topic de prueba que será el test hola. Para hacer las pruebas del MQTT vamos a usar el MQTT Explorer. Yo os lo recomiendo mucho si queréis trabajar con esto de MQTT porque te permite leer y escribir topics y ver lo que está pasando en la red. Ahora con el MQTT Explorer vamos a enviar un mensaje de prueba, un hola mundo típico, al topic test hola y ver si nuestro ESP32 es capaz de recibirlo a través del wifi. Le damos a enviar, lo publicamos y ahí va. Aquí tenemos el mensaje, vamos a probar otro por hacer una prueba y sí, nos está funcionando perfecto. Ya tenemos otra parte del enlace. Ahora, bueno, esta parte la vamos a pasar muy rápido, simplemente genera dos funciones de publicar y suscribirse, un API, o sea, como otro wrapper para las funciones que ya existen, pero que se puedan llamar desde fuera por si acaso las necesitamos desde otro sitio y ya está. Y para probar el publicar y el suscribir, vamos a hacer que cada vez que nos llegue un mensaje por un topic, respondamos por el otro y vemos si la comunicación es bidireccional. Aquí lo podemos hacer con el MQTT Explorer y vemos que si enviamos un hola nos devuelve un gracias. Ya lo tenemos. Para definir los datos que necesita el MQTT necesitamos acceder a la página de información, como no puede ser de otra manera, de esta integración de Home Assistant. Esta sería la página, os dejaré todos los enlaces en la descripción. Lo más importante es que de cara al Home Assistant, para que pueda descubrir este nuevo device que tenemos que hacer unos mensajes de Discovery. Estos mensajes de Discovery están explicados en la documentación en la parte de Discovery Messages. Esto sería el Discovery Topic, es decir, dónde tenemos que escribir y qué tenemos que escribir para que el Home Assistant detecte los nuevos dispositivos que hemos creado. Esto lo podéis hacer de manera manual, definiendo el YAML dentro del Home Assistant, pero en nuestro caso vamos a hacer que sea dinámico, es decir, que cada vez que el dispositivo arranque, envíe la información al Home Assistant para crear este nuevo dispositivo. La manera de hacerlo es muy sencilla, hay que enviar al topic Home Assistant /componente, el que ahora veremos, y el identificador /config. No os preocupéis que ahora vamos a ver con el ejemplo y se va a entender mucho más fácil. En componentes tenemos la lista de componentes que el MQTT permite, es decir, el tipo de dispositivos. Tenemos luces, tenemos ventanas, persianas, puertas, todo tipo de sensores. La lista de componentes permitidos la tenemos aquí arriba y se puede obtener aquí. Lista de componentes que podemos hacer a través del Discovery, que es lo que queremos usar. Aquí tenéis unos cuantos y en nuestro caso nos vamos a centrar en el fan, que es ventilador en inglés. Aquí nos explican qué características o qué parámetros de configuración le podemos enviar a través del YAML. Si bajamos por aquí tenemos la lista infinita de variables de configuración. No soy experto, si queréis entrar más en detalle podéis leeros toda la documentación. Yo me voy a hacer un fan muy sencillito en el cual vamos a usar un par de parámetros y vamos a configurar lo mínimo necesario para que esto funcione. Y aquí tenemos nuestra configuración o lo que sería nuestro YAML de configuración del fan, ¿vale? Este es el mensaje que vamos a enviar en el Discovery. Como veis tenemos dos topics, dos temas a los que nos vamos a suscribir, que serían uno para encender y apagar y otro para definir la velocidad. Decimos que nos envíe un true false cuando sea on y off y el rango de velocidades del 1 al 5. Esto lo escribimos en nuestro MQTT. Tenemos el Discovery Topic, tenemos ahora los datos y con esto lo que tenemos que hacer es que cada vez que arranquemos el dispositivo tenemos que enviar estos datos para que el MQTT se entere, más bien para que el Home Assistant se entere que existe un nuevo dispositivo. Para poder enviar estos mensajes, son mensajes largos y Arduino por defecto lo tiene limitado bastante bajo el tamaño de los mensajes que tú puedes enviar con MQTT. Por eso es que tenemos que ampliar el tamaño de ese buffer para poder enviar estos mensajes, ¿vale? Esto es normal, no está pensado el Arduino para enviar tantos datos. En la pantalla del MQTT podemos ir a activar opciones de depuración, ejecutamos nuestro MQTT y cuando desactivamos esas opciones, lo que nos va a pasar es que se nos va a descargar un log con datos sobre estas cosas. Y una vez que hemos arrancado el sistema con el Home Assistant y con el MQTT, el Discovery, tendremos que ver que aparece un nuevo dispositivo en el Home Assistant. En nuestro caso, como lo hemos llamado Failfan, si buscamos la nueva entidad, podremos ver que ahora aparece y que si además movemos los datos, podremos ver en el MQTT Explorer que están apareciendo los datos de on, off y velocidades. Una nota de edición, me faltaba comentar esta pequeña parte que es que nos teníamos que suscribir a los nuevos topics que hemos hecho en el nuevo componente y ver que de verdad funciona, que es lo que estoy haciendo aquí. Perdón por no tener cámara. Ahora mismo ya nos funciona la recepción de los comandos del Home Assistant hacia el ESP32. Es decir, ya podemos actuar cuando el Home Assistant nos lo pida. El problema está en que ahora mismo no tenemos nada que hacer. Aún no hemos hecho el último paso,
que sería hacer la comunicación del SP32 hacia el ventilador con el CC1101. Vamos a centrarnos ahora en la parte del control del ventilador. Necesitamos una función que permita setear el fan, es decir, que permita configurar la velocidad del ventilador que queremos. Estos datos, ¿vale? Los he sacado siguiendo el proceso que explicamos en el vídeo anterior, y aquí tengo los valores para apagado y velocidad desde el 1 al 5 de mi ventilador. En cada caso tendréis que buscar vuestro código y vuestra forma de enviarlo, pero el proceso sería parecido. Una vez que tenemos los datos y que tenemos nuestra función de configurar ventilador, necesitamos una manera de enviar esos datos hacia afuera. Y aquí es cuando entra en juego el CC1101. El CC011 es este modulito que se ve aquí, el azul, que es el que transmite los datos por radiofrecuencia. Este modulito está preparado para enviar una trama concreta de datos, que es esta de aquí. Esta trama es la que se suele usar generalmente en muchos dispositivos, pero en nuestro caso, por desgracia, no tenemos este tipo de tramas. Es decir, no podemos usar el generador de tramas que ya tiene el CC1101. Es decir, tenemos que usar lo que se conoce como el modo directo. ¿Cómo funciona el modo directo? El modo directo es que el transmisor va a funcionar cuando le pongamos un pin alto y va a dejar de transmitir cuando se lo pongamos abajo. Como nosotros ya tenemos nuestra señal caracterizada, es decir, ya sabemos qué forma tiene y cómo tienen que ser los unos, los ceros y todas las cosas, lo que tenemos que hacer es generar esa señal cuadrada en el GPIO para que cuando la reciba el CC1101, a partir de ahora el módulo de RF, cuando está alto el módulo empezará a emitir y cuando lo bajes el módulo dejará de emitir. Lo primero que necesitamos es hacer nuestras funciones de radio, las más básicas: inicializar y transmitir. Para transmitir solo necesitamos los datos que queremos y la longitud que tienen. Y para inicializar no necesitamos ningún tipo de parámetro. Incluimos nuestra librería de Radiolib, que es la que nos da acceso a el control del CC1101, y con esto podemos empezar. Antes de empezar con lo que viene siendo la configuración del CC1101, vamos a definir nuestro protocolo con una captura que tenía yo del mando que hicimos con el Universal Radio Hacker este. Nos da igual un poco el botón que sea aquí, porque lo que nos interesa aquí es saber cuáles son la longitud de los pulsos cortos, de los pulsos largos, cuántas separaciones hay, cuál es el valor de encendido. Entonces, con esos datos lo que vamos a ir haciendo es definiendo nuestro protocolo. Aquí empezamos ahora a medir cuánto miden los pulsos largos, los pulsos cortos, las esperas largas, esperas cortas, cuánto tiempo hay desde que empieza el primer pulso de sincronización hasta que empiezan los datos. Las vamos midiendo y las vamos anotando. Empezando por el pulso de sincronización, que sabemos que son 600 milis, luego hay unos 7700 de espera, y así con cada uno de los pulsos. Con esto definido y con el esquema que os dejo aquí para que veáis cómo están las cosas conectadas, podemos empezar a montar nuestro código. Lo que vamos a hacer es configurar nuestro módulo de radio con los pines que necesitamos. Además, como estamos en Arduino, necesitamos remapear el SPI. Es decir, por defecto Arduino tiene un SPI asociado. Nosotros lo vamos a tener que cambiar los valores. Y una vez que tenemos definido el SPI y nuestro módulo, simplemente le tenemos que llamar a la función de begin. Le vamos a pasar la frecuencia a la que tiene que funcionar nuestra radio. Además, aunque creo que no hace falta del todo, voy a configurarle un parámetro que es el setOOK, que lo que va a hacer es que la salida sea o 1 o 0. Vale, el siguiente paso ya va a ser definir cómo vamos a enviar los datos. Como ya sabemos el protocolo, simplemente lo configuramos y ya está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enviar es poner la radio en modo transmisión directa. Ahora primero mandamos el pulso de sincronización y hacemos una espera de delay microseconds de los tiempos que necesitamos esperar para que empezara a enviar los 5 bloques de datos. Es decir, ahora vamos a hacer un for de las 5 veces que tenemos que enviar, porque enviamos 5 bloques completos. Por cada byte que queremos enviar, vamos a hacer un for también, en el que vamos a ir repitiendo las cosas. Primero, todos los bloques empiezan por un pulso corto, así que enviamos un pulso corto. Ahora tendremos que enviar un pulso largo por cada número que nos vengan los datos. Una pausa corta, un bloque largo. Pausa corta, bloque largo, hasta que llegamos al final en el que enviamos una pausa larga. Y así, esto lo repetimos hasta el final, hasta lo que dure nuestro bloque de datos. Dicho esto, ya deberíamos tener el Radio Send listo para el fan. Debería poder enviar datos a través del CC1101. Ahora que tenemos ya configurado el MQTT y ya parece que recibimos los comandos del Home Assistant y que hemos definido cómo la radio tiene que enviar los datos, vamos a hacer las funciones que unen estas dos cosas. Es decir, vamos a hacer una estructura en la que nosotros definamos para cada topic que llegue qué función se va a encargar de leer esos datos y actuar. Ahora mismo no tendría mucho sentido porque son solo dos funciones y te valdría con un if, pero en el caso de que empieces a meter más funcionalidades o más topics a los que suscribirte, esto te facilitará mucho la manera de trabajar con los topics. En nuestro caso, nuestro array de topic to functions van a ser los topics que hemos definido en el ventilador y los dos los vamos a mandar a la misma función que la vamos a llamar parsefan. Dentro de esta función lo que haremos será coger el payload del mensaje que nos llega y sabemos que el payload va a ser o true o false o un número. ¿Cómo sabemos esto? Podemos ejecutar el MQTT Explorer y ver los valores que nos salen.
En mi caso es bastante sencillo, me llega un true, un false o un número. Si me llega un true o un false, significa que es encender o apagar. Cuando es encender lo pongo siempre al 1. Y si no es ni un true ni un false, sabemos que es un número. Así que hago una conversión de string a número. Y ya se la paso al parsefan. Además, como ya tenemos una lista de topics a los que nos queremos suscribir, es muy fácil ahora modificar el código para automáticamente suscribirse a todos los topics que hay en esta lista. Y luego en la parte de abajo lo que hacemos es llamar a la función que está en topic to fan con los parámetros que nos llegan a la función de callback del MQTT que hemos visto antes. Lo que vamos a hacer es comprobar que de verdad se está llamando a la función que se tiene que llamar cuando ejecuta el Home Assistant una orden. Y aquí podemos ver cómo de verdad cuando nos llega un setSpeed a 1, nuestro software nos dice que está poniendo el fan a 1. Lo mismo si lo apagamos, si lo encendemos y ese tipo de cosas. Y ya por último, solo nos queda conectar la radio, que la habíamos hecho pero no estaba conectada. Y ahora vamos al Home Assistant, le damos a encender o apagar la radio y vamos a ver si aparece algún... ¡Uy! Nuestra radio está actuando con respecto a las entradas del sistema. Si le acercamos la señal y analizamos los datos que están saliendo, vemos que en realidad los pulsos no son lo que nosotros le hemos dicho. Esto se puede deber a que el CC1101 no está actuando con un reloj lo suficientemente rápido, es decir, que no sea capaz de pasar los pulsos con el detalle que nosotros queremos. Así que para arreglar esto lo que vamos a hacer es subirle el bitrate. Es decir, vamos a decirle al CC1101 que funcione a un ritmo mayor de reloj. Esto se hace con una función que vamos a cambiar en el init y con esto, ahora sí, vamos a probar de nuevo cómo está la señal y vemos que claramente, ahora sí, funciona con los tiempos que queríamos. Y simplemente ahora, por dejarlo un poco más bonito, le hemos diseñado una pequeña caja aquí de manera muy rápida y muy cutrona, pero así lo dejamos todo cerradito, esto se puede dejar enchufado y se queda ahí para siempre. Y dicho esto, ahora sí que sí, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado. Los siguientes pasos serían o recibir los datos también del mando para hacer un feedback hacia el Home Assistant cuando cambiemos el ventilador con el mando, y trabajar en la parte de bajo consumo, es decir, intentar que esto consuma aún menos para poder hacerlo funcionar a través de pilas o de algo o de una batería. Si os interesa alguno de estos temas, dejadme en los comentarios y como siempre, sed buenos y haced muchas cosas. ¡Agur!